Buenas tardes. ¿No les da como sustico todo lo que va a pasar? Bueno, hoy vamos a continuar con... Alejo. ¿Qué estás buscando? No, sigan. Bueno. Hoy continuamos con nuestra serie ¿Para qué? Tengan vida. Y... ¿se te perdió algo, Alejito? ¿Qué estás buscando? No sé. Bueno. Alejito, de verdad, ¿qué estás buscando? No sé. Alejito es así, es muy especial. Yo quiero pedirle a mi esposa, ¿por qué no coges a Alejito y lo sientas? Mira, Alejo, te voy a mostrar lo que estás buscando. Vamos a encontrar todos lo que venimos a buscar cuando venimos a la iglesia, cuando buscamos de Jesús. Alejo, cuando le pregunté a Alejo que qué buscaba, y decía, no sé, muy curioso, pero tal vez muchas personas que vienen un domingo como este a la iglesia no saben lo que están buscando. Y hoy vamos a estudiar con la serie que estamos haciendo en esta serie de domingos para que tengan vida. ¿Qué libro estamos estudiando? El Evangelio de Juan. ¿Qué buscamos? ¿Qué está buscando el hombre? El ser humano vive en constante búsqueda de algo. ¿Qué busca el hombre? ¿Qué buscan los seres humanos? Ayúdenme. Felicidad, ¿qué más? Paz, poder, dinero, propiedades, identificación. ¿Quién dijo amor? Bueno, tú ya tienes. Bueno. Ojo, Martica, claro, como vino sola hoy. Tranquila que no la vamos a contar. Pero el ser humano vive en constante búsqueda de algo. Pareciera que no somos completos y estamos buscando. Pero hoy no les voy a hablar de lo que es buscar, sino de a quién vamos a encontrar. Yo quiero invitarlos antes de abrir la palabra para que me acompañen en un momento de oración. Bueno. Señor, gracias por esta tarde, Dios mío, un poco larga, pero sabemos, Señor, que estamos haciendo las cosas como iglesia conforme a tu voluntad, Señor, de una manera que respetamos, Señor, primero tu nombre, tu palabra, pero también de una forma ordenada como iglesia, Señor. Así como tú eres ejemplo para nosotros, queremos ser ejemplo como iglesia para otros, Señor. Que quienes venimos y nos congregamos acá estamos con la plena tranquilidad y confianza de que tú eres quien nos dirige, Señor. Y ahora, Padre, quiero poner en tus manos este tiempo de estudio de tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, solo tu Espíritu Santo, hablándonos a cada uno de nosotros, Señor. Que tu palabra sea penetrando en lo más profundo de nuestro ser y sea transformando nuestra propia vida para darte la gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, y nos ponemos delante de ti, Jesús. Amén. Para que tengan vida. Alberto nos puso una tarea hace un par de semanas cuando estuvimos antes del aniversario y debemos siempre recordar nuestro versículo lema. ¿Cuál es? El que está allí. Y todos lo vamos a leer al mismo tiempo, ¿vale? ¿Cómo dice? Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Tengan vida. Y vamos a hablar de un pasaje que es Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. Quiero que me acompañen, vamos a leerlo y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. La versión que ustedes tengan tranquilos, pueden seguirla. Dice así el texto. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, ¿qué dijo? Aquí tienen al Cordero
de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Recordemos el escenario. Esto sucede un día después del bautizo de Jesús. Y recuerdan cuando Juan el Bautista estaba bautizando a Jesús y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no sé si armó el alboroto, pero yo sí estoy seguro que lo armó. Porque es que decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo señala, para los judíos el Cordero significaba 3 cosas importantes, y nos las enseñaba Alberto hace un par de semanas. La primera, ¿ustedes recuerdan? La primera significa libertad. ¿Libertad en qué sentido? Ellos recordaban cuando ellos estaban en Egipto y el Señor les dice: mire, sacrifiquen un cordero sin mancha. Tomen su sangre y marquen los dinteles de las puertas. El ángel del Señor va a pasar esta noche por allí, y la puerta que esté marcada no entrará allí el ángel de la muerte. Después de esto es que es el pueblo de Dios es liberado y sale de Egipto. Entonces para ellos representa libertad. Cuando Juan les dice: he aquí al Cordero de Dios, inmediatamente ellos piensan: libertad. Este es el Cordero. Segundo, lo que representa es comunión. Dentro de la ley, ellos debían sacrificar un cordero, ¿para qué? No solamente, era casi que todos los días, para el perdón de pecados. Ellos sacrificaban, y cuando sacrificaban el cordero, su sangre la ofrecían a Dios como limpieza de sus pecados. ¿Y eso qué significa? Que volvían a tener comunión con el Señor. Entonces cuando Juan les dice: he aquí el Cordero de Dios, piensan 2 cosas rápidamente: libertad y comunión. Y hay una tercera. Para ellos también significa promesa. Isaías 53:7 dice: un cordero que será llevado al matadero, significa esperanza. Entonces, para ellos el cordero era algo muy grande, y además que era su salvación, su esperanza. He aquí el Cordero de Dios. Y Juan estaba con 2 de sus discípulos. Eso nos indica varias cosas. Primero, que Juan tenía no solamente 2, sino muchos discípulos tal vez. Y un discípulo es una persona que está aprendiendo de un maestro. ¿Quién era el maestro de estos 2 discípulos? Juan el Bautista. ¿Y qué les había enseñado Juan durante su ministerio? Que tenían que arrepentirse, y que el bautizo de él era en arrepentimiento de los pecados. ¿Por qué? Porque iba a venir uno más grande, un maestro que iba a enseñar otra cosa. Pero el legado de Juan era: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y Juan sabía perfectamente cuál era su función: abrir el camino para el gran maestro, para el Cordero de Dios. Dice el texto: al día siguiente Juan estaba
de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, miren lo que sucedió. Aquí tienen al Cordero de Dios. Y sin mediar palabra, seguidamente dicen, cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Ahí me llama la atención, y esta es una pregunta que le voy a hacer a Juan el Bautista cuando me encuentre allá con él. Oiga, ¿sí se despidieron? El texto no dice que se despidieron. Juan les dice, ahí va el Cordero de Dios. Él les señaló quién era el camino. Él les señaló, mire, vayan para allá. En Juan podemos ver una persona honesta, una persona transparente y una persona que en ese momento entendió que hasta aquí llegó mi tarea. Estoy entregando la posta al gran maestro. Yo abrí el camino. Juan sabía perfectamente cuál era su lugar. Y dice, vayan, síganlo a él. Los 2 discípulos se voltearon y siguieron a Jesús. Lo que quiero que planteemos hoy es que un encuentro real con Jesucristo nos permite reconocer al Cordero de Dios. Estos 2 discípulos iban a tener un encuentro personal con el Señor, y a través de ese encuentro personal, ese primer encuentro, iban a entender realmente que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una cosa es que habían escuchado y otra cosa es que lo iban a entender. Si lo entendieron, fue porque lo siguieron. ¿Y ellos lo siguieron? Claro que sí. Juan les señaló el camino y ellos no dudaron y siguieron al Maestro. Siguieron a Jesús. Entonces entendieron que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y les dice, vea, aquí tienen el Cordero, no me sigan más a mí. Yo no sé si de pronto pudo haber una conversación, pero imaginémonos, mire, yo sé que ustedes se quieren quedar conmigo, pero yo llego hasta acá, síganlo a Él. Si quieren tener un camino real, sigan a Jesucristo. Y los 2 discípulos aceptaron y ¿saben qué? Actuaron inmediatamente. Actuaron. No pasaron minutos. En el texto no nos muestra que pasaron segundos, sino que inmediatamente obedecieron a su maestro. El éxito de Juan no era que lo siguieran a él, sino era señalar a Jesús como el Cordero y conducir a la gente a un encuentro con Jesús. Y esto es lo que nos está mostrando el texto, un encuentro con Jesús. ¿Y saben por qué ellos lo siguieron? Porque cuando entienden el Cordero de Dios que quita el pecado, la palabra pecado para ellos es muy clara. Ellos sabían que vivían en pecado, que tenían la necesidad de un Cordero. Para ellos, para los judíos, para el pueblo judío, la palabra pecado tenía una relevancia muy importante y era separación de Dios. Hoy en día, la palabra pecado se utiliza muy poco en las iglesias. ¿Saben por qué no se utiliza? Porque no es un gancho de venta. Hoy en muchas iglesias prefieren vender, vengan que aquí les damos, vengan que aquí hay salud, vengan que aquí hay prosperidad, pero no se enseña el pecado. ¿Por qué no? Cuando una persona no entiende que vive en pecado, no tiene necesidad del Cordero. Los judíos entendían la necesidad de tener un Cordero que le limpiara el pecado. Hoy, ¿qué podemos decir nosotros? Hoy el mundo hace lo que le plazca. El mundo hace su voluntad. Si alguien le dice, usted está en pecado, inmediatamente empieza uno a ser señalado. Pero nosotros no nos podemos despegar ni negar lo que dice la palabra. La palabra dice es que nosotros somos pecadores. Nosotros tenemos naturaleza pecaminosa. Y si tenemos naturaleza pecaminosa, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué necesitamos para volver al Padre? Al Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo. Y eso entendieron estos dos discípulos. Ellos entendieron que estaban en pecado y sintieron la necesidad de seguir al Cordero de Dios. Si una persona no entiende que está mal, si no entiende que necesita de Dios, si no entiende que vive en pecado, no va a buscar a Jesús. Es como el alcohólico. El alcohólico, si no reconoce su problema, no va a buscar ayuda. Nosotros debemos entender que somos pecadores por naturaleza, pero que necesitamos al Cordero de Dios. Entonces, un encuentro real con Jesucristo nos permite ¿qué? Nos permite reconocer que Jesús es el Cordero de Dios. Cuando tenemos un encuentro real con Jesús, reconocemos que Él es el Cordero de Dios. Y esto es un proceso. Solo un milagro como el tener un encuentro con Jesús es que entendemos la magnitud de nuestro propio pecado. Un encuentro real con Jesús también nos permite verlo como nuestro Maestro. Los dos discípulos estaban con su Maestro original, pero cuando Juan les dice, he aquí al Cordero de Dios, ellos entendieron, porque tal vez Juan les había enseñado a ellos que iba a venir uno más grande, y les dice, vea, este es el Cordero del que tanto les he hablado, síganlo a Él. Y ese encuentro que va a tener y que va a ocurrir en este momento, ellos van a entender y van a poder ver a ese Cordero como su Maestro. Inmediatamente que Juan les dice, síganlo a Él, ellos empiezan a seguirlo, pero no se atrevieron a hablarlo. Imaginémonos cómo era esa situación. Móntense la película, como en las películas cuando alguien está siguiendo a alguien. Y entonces Juan les dice, vea, ese es el Cordero, síganlo a Él. Y Jesús va caminando, Jesús escucha sus pasos, pero ellos no se atreven a decirle nada. Tal vez una distancia moderada. Jesús llega a una esquina y voltea, y ellos rápido corren a la esquina para mirar a ver dónde va, y empiezan a seguirlo. Y Jesús se detiene y voltea a mirar, y ellos se hacen que no es con ellos. Jesús sigue caminando. No sé cuánto pudo haber caminado, pero sentía sus pasos. Y como Jesús es Jesús, llega y los sorprende y se voltea, los atrapé. ¿Y saben qué les pregunta? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren de mí? Uno podría decir palabras de hoy, ¿para qué soy bueno? ¿Qué esperan ustedes de mí? ¿Qué están persiguiendo en mí? ¿Qué es lo que están buscando en mí? Casi que nos podría decir a nosotros hoy, ¿qué quieren encontrar en mí? El hombre, el ser humano por naturaleza, no busca a Jesús. Es Jesús quien se revela a nosotros. Y Él permite que nosotros lo encontremos a Él. Y esto es lo que sucede en esta cena. Y viene y dice, ellos inmediatamente, cuando Jesús les dice, ¿qué buscan? Ellos le responden de la siguiente manera, Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Jesús les dice, vengan a ver. Les contestó Jesús, ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Yo me imagino a Jesús cuando llegue y les dice, los atrapé, y les hace la pregunta, ¿ustedes qué buscan de mí? Ellos, me imagino que se pusieron muy nerviosos y no sabían qué contestarle. Lo único que le dicen a Jesús, Rabí, ¿dónde te hospedas? ¿Qué significa eso? Rabí, queremos conocerlo. Queremos saber quién es usted. Y en ese primer encuentro, el que habló primero fue Jesús. Y Jesús les abrió la posibilidad para que ellos le pudieran decir, queremos pasar tiempo con usted. Jesús les dice, vengan les digo dónde yo estoy durmiendo. Vengan, les muestro la mansión. ¿Era una mansión? No dice, pero con total seguridad no era ninguna mansión. Aquí el hecho importante es que Jesús los invita a que pasen la noche con Él.
Si usted fuera Andrés, uno de los dos discípulos, piense por un momento. Si usted fuera Andrés y Jesús le dice, son las 4 de la tarde, recordemos que allá no había luz eléctrica, entonces se ocultaba el sol a las 6, 5, 6, no sé qué temporada del año, pero supongamos que se hubiera ocultado a las 6, hasta el otro día podían salir de esa casa. Pasaron mínimo unas 12 a 14 horas con Jesús. ¿Ustedes creen que ellos durmieron? Si ustedes fueran Andrés, ¿ustedes dormirían teniendo a Jesús, al Creador, al dueño de la vida frente a ustedes? ¿Qué le preguntarían? De todo. Aprovecharían ese tiempo. Eso fue lo que pasó. Un encuentro real con Jesús nos permite ver en Jesús a un maestro. Y ellos empezaron a preguntarle acerca de la vida, acerca de las Escrituras, acerca del Padre. Y con seguridad, aunque no dice, me imagino que Jesús empezó a hacer una exposición, a hablarles de su amor, de su propósito en la tierra. Y ellos entendieron muchas cosas. Yo me imagino que esa fue la mejor noche de sus vidas. Si usted fuera Andrés o el otro discípulo, ¿no diría lo mismo? Si usted tuviera la oportunidad de pasar una noche con Jesús, ¿la disfrutaría? Pues les digo una cosa, Jesús se ha acercado tanto a nosotros que podemos no disfrutarlo toda una noche, sino las 24 horas del día, en todo momento y en todo lugar. Jesús se ha revelado a nosotros y Él quiere tener una relación personal con nosotros. Jesús se revela y quiere que nosotros lo veamos como nuestro maestro. Jesús quiere revelarse a nosotros y decirnos, yo soy tu maestro, sígueme a mí, yo quiero enseñarte porque yo soy el dueño de la vida, yo te puedo mostrar el camino. Jesús quiere revelarnos su reino y por eso Él se ha acercado a nosotros. Lo malo es que les decía ahora, nosotros somos los esquivos. Nosotros nos hacemos los difíciles. Somos nosotros los que le hacemos como dicen, el quiebre a Jesús para no tener un encuentro personal con Él. ¿Cómo es un encuentro personal con Él? Leyendo la palabra, orando, compartiendo tiempo con otros. Alberto ahora decía, tenemos grupos de crecimiento, tenemos ministerios, tenemos tantos espacios para nosotros como iglesia, para crecer en el conocimiento del Señor. Jesús está formando un nuevo pueblo y como maestro, Él nos quiere mostrar ese pueblo para nosotros. Lo tercero que quiero que veamos es que un encuentro real con Jesús también nos permite anunciarlo como nuestro Mesías. Han pasado 12 o 14 horas, no sé cuántas horas, pero los dos discípulos están con Jesús. Amanece e inmediatamente ellos salen y mira lo que sucede. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Al otro día, esto sucede al otro día, Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Hemos encontrado al Mesías. Un encuentro personal con el Señor, un encuentro real con Jesucristo, nos permite anunciarlo como nuestro Mesías. Una persona que no tiene un encuentro real con Jesús, no lo puede ver de esa manera. Ni lo puede ver como Cordero, ni lo puede ver como Maestro, y tampoco lo puede ver como el Mesías. Y para ellos la palabra Mesías implicaba muchísimo más. Implicaba todo, porque era la esperanza, era la promesa que Dios había hecho al pueblo de Israel. Les decía, Dios les prometió, les daré un Mesías.
Y ellos esa noche entendieron, aunque tal vez no comprendieron la magnitud total, porque a lo largo de los evangelios ellos como que es un sub y baja, pero cuando entienden totalmente es cuando Jesús, después de resucitado, les deja el Espíritu y ellos entienden realmente que Él era el Cordero, que Él era el Mesías. Pero esa noche Jesús les pudo haber explicado muchas cosas y lo primero que salió Andrés a anunciar, ¿qué fue? Al Mesías. ¿A quién se lo dijo? A Pedro. Tremendo personaje. Mire, Andrés cumplió un papel muy importante en la historia. Pero ¿a quién le predicó Andrés? A Pedro. ¿Y quién fue Pedro en la iglesia? La piedra. No la piedra de tropiezo, sino la piedra. Fue uno de los amados de Jesús, uno de los estandartes de la iglesia, un personaje. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos esta verdad, que Jesús es el Mesías, y nos quedamos callados? ¿A cuántos Pedros nosotros estamos dejando de predicar el Evangelio de Jesús? ¿A cuántos Pedros nosotros no le estamos compartiendo que Jesús es el Mesías? Si Andrés se hubiera callado, no hubiéramos tenido el placer y el gozo de conocer a Pedro, de reírnos con Pedro, de llorar con Pedro, de sentir como Pedro. Pero Andrés lo primero que hizo fue anunciar una verdad que en este momento estaba recibiendo. Tremenda información tenía Andrés y la compartió. Mire, para algunos que no saben, yo soy periodista. No la practico, pero me entero de muchas cosas. Pero si yo hubiera estado en las sandalias de Andrés, con mi vocación periodística, me hubiera ganado un premio. Porque, mire, Andrés tenía la información fresquita. Y lo que primero hizo fue, tengo la chiva, tengo la mejor noticia en la historia de la humanidad. Jesús es el Mesías. No se quedó callado. ¿Qué hacemos nosotros con la verdad que tenemos? ¿Nos quedamos callados? Esto nos debe retar a nosotros. No de pensar que nos hemos callado, sino por el contrario, tenemos la verdad y tenemos que anunciar que Jesús es el Mesías. Si hemos tenido un encuentro real con Jesucristo, lo que tenemos que hacer es anunciarlo, predicarlo. A veces dentro de la misma familia se vuelve muy difícil, pero si no lo podemos predicar con nuestras palabras, prediquémoslo con nuestra vida. A veces en el trabajo no se nos permite, se burlan, pues prediquémoslo con nuestra forma de vivir, que seamos nosotros testimonio de que Jesús vive en nosotros, que hemos tenido un encuentro real con Jesucristo y que Jesucristo es el Mesías. Pero también hay muchas personas allá afuera que están escuchando, están esperando que alguien les hable de Jesucristo. Así como nosotros venimos a veces a buscar una palabra de ánimo. No sé qué situación esté viviendo usted, pero puede vivir un momento de situación económica, de salud. Algo lo está atormentando. Le digo, en Jesús encontrará paz, esperanza y respuesta a todo lo que usted está buscando. Jesús es el Cordero de Dios, Jesús es nuestro Maestro y Jesús es nuestro Mesías, nuestro Salvador. Con este encuentro, estos dos discípulos y adicional Pedro entendieron que Él era el Cordero, que era el Maestro y que era su Mesías. Es una verdad con la cual nosotros no nos podemos quedar callados. ¿Qué vamos a hacer con esta noticia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos la vamos a guardar? Para terminar, ya en el último versículo, en el versículo 42, nos muestra cómo Jesús es capaz de transformar
y cambiar la identidad de una persona. Dice, luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, yo a ti te conozco muy bien. Yo sé que tú eres Simón, pero, ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Cefas, que significa, o es decir, Pedro. Le cambió la vida a Pedro, le dio una nueva identidad. Eso hace Jesús cuando tenemos un encuentro real y personal con Él. Nos transforma la vida. Somos de una nueva familia. Segunda de Corintios dice, capítulo 5, versículo 17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Somos una nueva creación. Un encuentro real con Jesús nos permite entender que Él es el Cordero, verlo como nuestro Maestro y anunciarlo como nuestro Mesías. No perdamos de vista esta verdad. Esto es un proceso y debemos arrancar de nosotros, de nuestro corazón, de nuestra vida, tener a Jesús allá en un rincón. A veces nosotros le decimos a Jesús, mire, déjeme, yo sigo por acá y tú allá, que yo sé perfectamente cómo manejar mi vida. Eso es lo que tenemos que arrancar de nuestra vida. ¿Y qué debemos sembrar en nuestra vida, en nuestro corazón? Es entender que Jesús quiere acercarse a nosotros y a través de ese encuentro transformar nuestra vida. Esto es un proceso de transformación que dura y que muchas veces duele, pero que vale la pena. Les dejo dos preguntas de reflexión que están en sus bosquejos. Dice, ¿puedo decir que Jesús es mi Cordero, mi Maestro y mi Mesías? No la responda todavía, sino lea la siguiente pregunta. ¿O qué creo que me puede faltar para entenderlo? Y la otra pregunta es, ¿a quiénes quiero anunciarles que Jesús es el único que puede transformar sus vidas? Un encuentro personal tuvieron estos dos discípulos con Jesús. Un encuentro personal tuvo Pedro con Jesús. Fue transformado. Un encuentro que cambia vidas. Yo los invito a que esta semana sigamos estudiando la palabra. Que no perdamos de vista a Jesús, el Cordero, el Maestro y nuestro Mesías. Yo los invito a que me acompañen en un momento de oración, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque en este pasaje, Dios, tú nos revelas tanto de ti, Señor. Nos revelas a un Juan, a ese misionero que iba delante de ti, Señor, anunciando tu camino, que iba anunciando el arrepentimiento y que le decía al pueblo, arrepiéntanse, acérquense a Dios. Y luego apareces tú, Señor. Y dos discípulos de Juan te ven a ti como el Cordero y se acercan, pero que no pronuncian palabra. Y eres tú el que les dices, ¿qué buscan? Típicas preguntas tuyas que van a lo profundo de nuestro corazón, Señor. ¿Qué buscan? Y en este texto tú nos muestras que te encontramos a ti, Señor. Tú eres la respuesta a todas nuestras situaciones, a todos nuestros problemas, a todas nuestras preguntas, Señor. Tú eres todo lo que necesitamos para vivir. Y gracias, Señor, porque tú, Jesucristo, eres el Hijo de Dios. Aunque no vamos a pasar como estos dos discípulos toda una noche contigo, aún tenemos más, porque te tenemos 24 horas al día, Señor, disponible para nosotros. Señor, haznos entender esta verdad. Haznos entender que tú eres el Cordero, que tú eres nuestro Maestro y que debemos anunciarte como nuestro Mesías, Señor, como nuestro Salvador. Señor, te doy gracias por esta tu iglesia, Señor, por el celo, Señor, de tu palabra y porque entendemos, Señor, que en tu palabra hay vida. Y ayúdanos, Señor,
a poder predicar esta tu palabra a aquellos que te necesitan. Y este es un mensaje también para nosotros, Señor. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Tú conoces nuestras vidas. Tú conoces nuestras angustias, nuestros dolores, nuestras necesidades, Señor. Te clamamos, Señor, para que estés con nosotros, consolándonos, mostrándonos, enseñándonos. Seas tú actuando en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestras mentes. Y Señor, tú conoces cada corazón de los que tenemos acá. Pongo sus vidas en sus manos, Señor. Y también pongo en tus manos si hay alguien que tú conoces y quiera tener ese primer encuentro contigo, Señor. Si antes no lo ha hecho y quiere decirte a ti, Jesús: Señor, quiero encontrarte y quiero seguirte. Repita conmigo: Señor Jesús, esta tarde quiero reconocer que soy pecador y que te necesito. Que tú fuiste a la cruz por mí. Fuiste crucificado, Señor, pero que tu sangre limpia todos mis pecados. Y hoy, porque creo en esta verdad y porque tú venciste la muerte y resucitaste, hoy quiero pedirte que seas mi maestro, que seas mi cordero y poder anunciarte. Quiero entregar mi vida a ti y quiero ser transformado por ti, Señor. Quiero tener una nueva identidad en ti y te pido que me lleves de tu mano y me muestres tu camino. Si usted oró por primera vez de esta manera, solo por primera vez, yo le invito a que levante su mano. Solo si lo hizo por primera vez, levante.